Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera jornada informativa sabatina a través de digitaltvperú.com y a través de nuestras redes sociales. Los saluda Claudia Chiroque. Comenzamos una nueva jornada. El juez César Zaguanay falló en contra del pedido de cambio de prisión preventiva contra la expareja presidencial Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Aparentemente, los cónyuges permanecerán hasta el siguiente año en sus respectivos penales. No lograron su propósito. La defensa de los Humala Heredia falló en lograr la libertad con restricciones para la ex pareja presidencial. De esta forma parece cerrarse poco a poco la posibilidad que los cónyuges puedan cambiar su prisión preventiva por una libertad restringida por los delitos de lavado de activos que la Fiscalía investiga. Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declara infundado el recurso de apelación de la defensa de Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Y es que todo inició el pasado 11 de julio cuando el fiscal Germán Juárez Atoche pide a la Fiscalía de Lavado de Activos la prisión preventiva de 18 meses contra Humala y Heredia. Día de hoy, con mi esposa y con mis abogados, hemos recibido con sorpresa esta medida abusiva y esta medida, valga la redundancia, sorpresiva. Abusiva porque en el caso de nosotros no tenemos impedimento de salir del país. Nosotros estamos cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, estamos cumpliendo plenamente, colaborando con la investigación porque somos los principales interesados en que esto se aclare. Y sorpresiva porque de la noche a la mañana viene una medida de esta naturaleza. Desde esa fecha se inició el conteo para la tan esperada y maratónica audiencia de 10 horas, donde los abogados de los nacionalistas Julio César Espinosa y Wilfredo Pedraza defendieron con uñas y garras a la ex pareja presidencial. A todos estos elementos de convicción que dan credibilidad a esa compra de señales o audiovisuales, se le pregunta a la señora Nadine Heredia, folio 792, a la pregunta 29. A la pregunta 30. Si el Partido Nacionalista Peruano entre los años 2006 y 2008 tuvo el interés o la intención de comprar equipos audiovisuales, dijo que yo sepa, no. Es decir, la señora niega, no obstante que la señora Najara, el señor... Jueves 13 de julio, alrededor de las 8 de la noche, el juez Richard Concepción Carhuancho anunció la prisión preventiva contra Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Prisión preventiva contra los dos investigados, Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, 18 meses de prisión preventiva, atendiendo al plazo de la investigación preparatoria, que aún se encuentra en curso, y teniendo en cuenta el tiempo que aún falta hasta que se defina su situación jurídica. Defensa técnica, doctor Pedraza. Le ponemos recurso de apelación, señor. Luego del anuncio de la apelación por parte de la defensa, empezó la entrega histórica de la pareja que ocupó por 5 años Palacio de Gobierno. Ese día veíamos a una sonriente Nadine Heredia bajando de un helicóptero enmarrocada para luego entrar a su prisión temporal en el penal anexo de Chorrillos.
De la misma forma, bajó el ex jefe de Estado sin esposas y con un saludo al personal del INPE, para luego dirigirse también hacia el penal Barbadillo en Ate. Pasaron los días y el 18 de julio la defensa presentó el recurso de apelación para revocar la prisión preventiva de 18 meses y cambiarlo por una restricción con comparecencia. Solo quedaba esperar hasta el último día del mes patrio para la audiencia de apelación, audiencia donde se vio a la ex pareja presidencial a través de Skype. Audiencia donde el fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela, sustentó el peligro de fuga de Ollanta y Nadine, y para tal el peligro que corren las investigaciones por lavado de activos. Nos tenemos que más bien vincular a toda la información que el juez Concepción Carhuancho analiza efectivamente cuando habla, por ejemplo, del testigo de clave TP01 del 2015, cuando a partir de esa condición de determinación visual del dinero y de dar testimonio presencial de ello, se vincula esto con los graves cargos que se han estructurado respecto a la procedencia ilícita del dinero de la República de Venezuela. Aunque algunos ya tenían previsto la salida de los cónyuges de sus penales, el Poder Judicial esperó caducar las 48 horas de respuesta para anunciar a través de su cuenta de Twitter que Ollanta y Nadine se quedarán a cumplir sus 18 meses de prisión preventiva, ya que el juez César Zaguañay y los dos vocales, Iván Quispe y Jessica León, consideran que hay una alta probabilidad de la comisión de lavado de activos e incremento significativo de riesgo procesal en el caso. La resolución del Poder Judicial cuenta con 57 páginas que ratifican el pedido de prisión preventiva, porque según este documento, la pareja pertenece a una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales. Ahora solo queda esperar al siguiente paso de la defensa de los nacionalistas, que presuntamente sería un habeas corpus que posiblemente resuelva o no el capítulo de este proceso judicial calificado como histórico. Stephanie Pineda, Noticias en Digital. Precisamente para comentar lo que ha sido esta confirmación finalmente de esta prisión preventiva de la expareja presidencial, quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Quijada, analista político y quien siempre tiene a bien comentar con nosotros estos temas que se ponen en la agenda. Doctor, darle la bienvenida, agradecerle de antemano, como ya dije. Y bien, esta es una... Muchos esperaban, nosotros lo hemos comentado en dos oportunidades anteriores, de que pueda ser revocada esta prisión preventiva, porque ya se había adelantado un poco el hecho de que nos dieron luces de que ellos podrían haber salido. Hace 2 días ha quedado confirmada esta prisión preventiva. Yo quiero saber su opinión al respecto y que me explique, que me argumente jurídicamente el por qué no salieron. Bueno, Claudia, gracias por la invitación. Bueno, al menos mi posición, como la vez pasada conversábamos, era de que se iba a ratificar esta prisión preventiva. Bueno, estuvo también el doctor Amoretti y había muchos especialistas, abogados muy reconocidos que decían que lo iban a liberar, ¿no? Porque para ellos no se cumplía el presupuesto de peligro procesal. En primer lugar, hay que establecer para las personas que nos escuchan y no conocen mucho de derecho que existen 3 requisitos para que se puedan dar la detención preventiva, y este tipo de delitos, que es el lavado de activos, se aplica el nuevo Código Procesal Penal. El primero es pena mayor de 4 años, indicios suficientes del delito, que sea porque hay un montón de declaraciones, de que se ha confirmado de que hay testigos, mismo Ana Jara y otros han dicho de que sí se retira el dinero, o sea, sí se movía de manera rara el dinero. Hay indicios más que suficientes de los delitos, ¿no? Ahora, el tema que estaba en discusión, como la vez pasada, era el tema de peligro procesal, pero parece que hay muchos abogados muy reconocidos que no han leído, creo, el Código Procesal Penal, porque como un nuevo argumento también está establecido el peligro de obstaculización de la justicia, es decir, ponerle trabas a la justicia, es decir, como tercer requisito se requiere o peligro procesal o ponerle trabas a la justicia. Y eso ha quedado evidenciado en este caso, por la compra de testigos en el caso Madre Mía. En el caso de Madre Mía, en la compra de testigos, también el artículo... El tema de las agendas también, ¿no? La falsificación. Y el artículo 170 del nuevo Código Procesal Penal establece
o sea, ¿qué cosas se entiende por ponerle trabas a la justicia? Uno de ellos es justamente cuando uno compra testigos, cuando uno trata de evadir la justicia de esa manera, cuando uno trata de falsificar para con tal de limpiarse, de salir del problema. Entonces, parece que hay un sector de la doctrina nacional que no consideró y que creyendo que de repente por el peso que ellos tienen en los medios y porque son abogados de muchos años de trayectoria, olvidaron de analizar este otro requisito que es de acuerdo a ley. Y hay que recordar que dentro del derecho penal el principio de legalidad es el principio primordial, es decir, sin ley no se puede hacer nada. Entonces lo que hizo el juez Concepción Carhuancho fue aplicar la ley, o sea, pena mayor a 4 años, indicio del delito y obstaculización de la justicia, ¿no? E incluso en el caso de Nadine, en la sala, llega también a confirmar tanto, los dos, se cumple el peligro procesal y ponerle trabas a la justicia. Peligro procesal porque la sala confirma el hecho de que la señora Nadine le dio a su prima Rosa un poder cuando sí. se fue a Suiza. Entonces, yo no entiendo, si ella decía que iba a regresar, cuando supuestamente iba a asumir el cargo de la FAO, se suponía que ella tenía que regresar. Entonces, ¿por qué le tiene que dar un poder de representación material y procesal? Se supone porque ya no iba a volver. Entonces es un indicio. Hay que recordar que esto no es, como ya bien Pedraza lo ha establecido, no es esto ya va a entrar a juicio, ¿no? Tiene que probarse los hechos. Pero para que tenga detención preventiva se tienen que cumplir esos requisitos. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta y creo que es una pregunta que todo el mundo se viene haciendo en este caso. Si no hay una acusación fiscal de por medio, ¿por qué es que se dictó prisión preventiva? Muchos consideran esto el exceso de una medida tomada por el juez Concepción Carhuancho. ¿Qué pasa con esa acusación fiscal? La acusación fiscal se da en última instancia ya cuando estamos a inicios de darse el juicio oral, que se le puede decir comúnmente, ¿no? Entonces, no es necesario todavía que haya una acusación, sino que lo que ellos interpretan como acusación, o sea, la acusación formal del fiscal tiene que darse todavía después, ahora durante el juicio. ¿Para qué? Porque él sí va a llegar a determinar la responsabilidad, individualizar a los que han cometido el delito, sino que cuando uno está en investigación, a inicios de que se ha denunciado un hecho criminal, corresponde o la comparecencia o la detención preventiva, dependiendo de la gravedad. ¿Por qué se dio detención preventiva? Porque se cumplían estos 3 requisitos. Es decir, no es necesaria una acusación todavía del fiscal para poder dictar o no detención preventiva. No es necesario, porque la acusación fiscal se da previo a una sentencia ya penal. Sino que hay muchos que confunden que esto ya es una sentencia. No es una sentencia, sino es un auto. Es un auto que garantiza de que el juicio se va a llevar de manera normal. ¿Por qué? Para que ellos estén permanente acá en el Perú. Doctor, a ese punto quería llegar. La Fiscalía ha ratificado en todo momento que esta decisión está condicionada precisamente a lo que ya venimos evidenciando en cuanto a evasión de la justicia. Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos, entonces la Fiscalía y toda esta decisión parte del hecho de la posibilidad de que se pueda entorpecer el proceso. Por eso se dicta esta prisión preventiva. Ratifique por favor el argumento de por qué usted la considera justa y encajemos este peligro procesal, porque era el único inciso que tenía que probarse. Los otros 2 se encaja perfectamente. Tenemos de un lado el caso Madre Mía con esta compra de testigos, y en el caso de Nadine, bueno, también sobran indicios de que podríamos estar dictándose otra medida que no sea la prisión preventiva, de que ellos puedan salir del país, pedir asilo político en algún país cerca, ¿no? Sí. Es cierto lo que mencionas, Claudia. Bueno, voy a reiterar, ¿no? O sea, el tercer presupuesto es peligro procesal o peligro de obstaculizar la justicia, ¿no? Entonces, es o uno o es otro. Entonces, la sala lo que ha hecho, en primer lugar, respecto a Nadine, ha aprobado el peligro procesal en el hecho de que ella le está dando un poder a su prima. Entonces, eso lo ve como un peligro para que se pueda ir. O sea, no hay que probar, hay que recordar que en este tipo de audiencias preliminares no se tiene que probar, es decir, no, todavía se presume la inocencia, sino que para asegurar, para garantizar que esta persona va a estar en el Perú y va a acudir en el juicio, se tiene que dar por su peligrosidad, tiene que irse a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay un sector de especialistas también que considera que el Partido Humanista era una organización criminal. ¿Por qué? Porque dieron los $3 millones y de ahí, entre comillas, hacían figurar para lavar este dinero, para limpiarlo. Para empezar, a veces ni ingresaba a las cuentas, y lo que ingresaba era simplemente para hacer retiros a través de la ONG Prodin. Por ejemplo, la sala
incorpora inclusive nuevos hechos respecto a Nadine Heredia, respecto a depósitos de $25.000 y también dinero utilizados en la campaña política y lavar dinero a través de Pordín. Y esto, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho no lo consideró, pero sí lo consideró la Muchos sala. colegas suyos han criticado esta prisión preventiva y en realidad no solamente para este caso, sino que ahora todos los procesos apuntan a una prisión preventiva que no hacen más que seguir debilitando al sistema penal, los hacinamientos en los centros penitenciarios. ¿Usted qué opina al respecto? Porque dejando de lado este caso emblemático para todos queremos que se responda frente a este caso de corrupción. Pero hay muchas personas que se encuentran cumpliendo condena, tienen una prisión preventiva y que hasta el momento no tienen una sentencia. Y han pasado años, doctor. Y eso demuestra la deficiencia del sistema judicial. Sí, es cierto. Por ejemplo, bien lo que mencionas, justamente esta misma sala, también donde está el juez Sabonay. Bueno, en primer lugar, a veces mucha gente no le tenía fe a esta sala. No, todo el mundo estaba convencido de que iban a salir, claro, porque ya él dictaminó un tema, creo, en las agendas y liberó a Nadine y pensaban que no. Pero mi posición siempre fue firme porque es de acuerdo a ley, ¿no? Ahora, justamente para evitar ese tipo de casos, se supone que el proceso, este derecho penal nuevo, que se aplica este derecho procesal nuevo, es garantista. Se supone que debería ser más rápido y acusatorio, en el sentido de que se supone que el fiscal pues debe cumplir los plazos y acusar. Ahorita lo que corresponde es que de una vez se inicie el juicio, acusación y sentencia, tal cual. Pero ¿por qué pasa de que tenemos mucho hacinamiento, muchos presos en las cárceles? Es porque lamentablemente todavía el Código Procesal Penal no está tan no se aplica todavía en Lima al 100%, por ejemplo. Hace un momento el presidente de la Corte Suprema dijo de que para el 2021 se ha postergado ahora otra vez la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Y el otro es porque también no hay mucho presupuesto que el gobierno central le transfiere al Poder Judicial. Eso, para tener una reforma, claro. ¿Cuánto se necesita de presupuesto, doctor? Por lo menos yo calculo unos 10 millones, 50 millones. Más allá del presupuesto está también el hecho de que si nuestros jueces y fiscales están preparados para esta reforma. También, exacto. Sí, pues porque en verdad lo que se ha visto es, por ejemplo, los que actualmente están en Lima son aquellos donde en primer lugar se aplicó en Huaura, ¿no? Entonces los que han estado en Huaura o en Junín, que han sido, o el norte, creo, han sido los primeros lugares o distritos judiciales donde se aplicó el nuevo Código Procesal Penal. Muchos funcionarios están acá. Ahora, ¿cómo hacer para cambiarles el chip de un proceso penal que era escrito, era instructivo, que era colonial, inclusive se puede afirmar, respecto a un derecho procesal penal más moderno, acusatorio, incluso que por momentos tiene rasgos de derecho anglosajón por el tema de la oralidad? Entonces, acá lo que se tiene que ver es de que, bueno, y volviendo al tema de por qué hay muchos presos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la misma sala penal, justo del vocal superior Sabonay, el presidente, va a liberar, por ejemplo, a 30 presos, algo así, por el tema de narcotráfico, esto de los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha excedido el plazo. O sea, hubo una detención preventiva de 18 meses, se amplió otros 18 meses, y ahora ya, a pesar que el fiscal pidió otra ampliación de 18 meses, ya lo denegó, porque también es un derecho procesal y derecho constitucional de que no puede haber exceso de carcelería, ¿no? Entonces, lamentablemente, en nuestro Poder Judicial, a pesar de los avances y de los esfuerzos de ciertos sectores y por momentos, por chispazos de la política peruana, hace de que el esfuerzo no es necesario y hace de que todavía ocurre lo que tú mencionas, ¿no? Que hay un montón de presos y hay unos que también cumplen su exceso de carcelería y se van. Y por ejemplo, este caso de narcotráfico, de tráfico ilícito de drogas, indigna porque se les encontró un montón de droga allá en el norte y imagínense, iban a salir, ¿no? Y entonces, y por ejemplo, también acá lo que se cuestiona es por qué la diversidad de criterio, ¿no? Y a Pedraza sí le doy la razón en el sentido de que él dice no se mide con la misma vara. Claro, porque a Toledo no le inician el proceso de extradición. Al caso Moreno, a pesar que se ha cumplido los mismos requisitos que también en el caso Humala, está libre, lo soltaron. En el caso de Oscorim igual, en el caso de Vázquez igual. Entonces, ¿cuál es el criterio que debe manejar la sala penal en general, sea nacional o salas penales ordinarias? Yo creo que tiene que haber, de repente, con esta casación que Pedraza va a interponer, donde se va a discutir la aplicación indebida o la interpretación errónea del derecho, se tiene que uniformizar, tiene que haber un pleno casatorio, tiene que haber un criterio para ver en qué casos vamos a aplicar o no la detención preventiva.
Porque yo sí coincido con Nakazaki, con Amoretti, es de que esta es una medida excepcional, ¿no? Hay que cumplir los 3 requisitos y hay que ser muy cuidadosos con la aplicación de los 3 requisitos, ¿no? Entonces, lo que yo sí coincido con ellos es que como es una medida excepcional y pues a uno no le podemos dejar libre y al otro sí, claro. ¿no? Y bueno, y otros presidentes, expresidentes, que también están libres y no se sabe por qué, y hay indicios, hay declaraciones, hay candidatos también, por ejemplo Fujimori también se habla por ahí. Entonces, ¿por qué a ellos sí y a los otros no? Entonces hay que tener cuidado porque si bien es cierto, existe el derecho de defensa y la presunción de inocencia, no debemos de perder de vista la aplicación de la ley o el principio de legalidad, ¿no? Bien, doctor, nosotros vamos a seguir comentando mucho más al respecto, pero antes tenemos que ver la siguiente nota. Precisamente, los abogados de la expareja presidencial llegaron al penal Santa Mónica, en donde el abogado Wilfredo Pedraza sostuvo que no están conformes con el fallo del juzgado penal. Los abogados de la expareja presidencial llegaron al penal Santa Mónica para conversar con la señora Nadine Heredia respecto a la respuesta tomada por parte del juzgado penal, en donde el doctor Pedraza señaló que este fallo para la ex primera dama le generó disconformidad. A ver, la señora Heredia ha expresado su profunda disconformidad con una decisión de la sala que esperábamos debería tener otro sentido. Su inconformidad porque al final, en el resumen de la propia resolución, se señala que se mantiene la prisión preventiva en el caso de ella por 2 razones. Una, porque en noviembre del año pasado extendió un poder a una prima para que sus hijas puedan viajar al interior o al exterior del país. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con el delito que en la investigación le imputan, que es lavado de activos. 2 elementos absolutamente insuficientes para una prisión preventiva, desproporcionadas. Y es que el abogado también comentó sobre las medidas tomadas por el juzgado, ya que la ex primera dama nunca tuvo intención de fugarse, porque cuando viajó regresó al país y cuando tuvo oportunidad de viajar nuevamente no lo hizo. Además, el abogado señala que el argumento del juzgado es absurda y arbitraria. En el caso del expresidente Humala, esta misma sala, en una decisión anterior, interpretó que ese poder servía únicamente para cambiar la regla de conducta en una comparecencia. Es decir, valorando ese poder, esa sala impuso al presidente Humala la obligación de viajar previo permiso al exterior. Sin embargo, en el caso de la señora Heredia, ese mismo elemento ahora sirve para justificar una prisión preventiva. ¿Por qué el cambio de criterio? ¿Por qué una valoración diferente a un mismo hecho? Nos llama la atención. Pero el tema de fondo es, ¿por qué un poder otorgado en el ejercicio de la patria potestad, tanto el señor Humala como la señora Heredia, termina siendo un factor que a juicio de los jueces podría servir para un programa de fuga? Creo que el esquema de una fuga ha quedado absolutamente claro que es un esquema falso, porque Nadine Heredia, estando fuera del país, retornó, teniendo posibilidad de viajar, no lo hizo. Y cuando el juez le dictó prisión preventiva, se presentó ante el juez. Entonces, ya tenemos que terminar con esa hipótesis absurda de un peligro de fuga que solo sirve para el discurso y para justificar una medida absolutamente arbitraria. A su vez, el doctor Pedraza sostuvo que el dinero de la campaña no la relaciona como parte de una organización criminal como se señaló antes, y además agregó que confía en la justicia y recurrirá a la Corte Suprema, ya que los argumentos para la prisión preventiva que declaró la Sala Penal son insuficientes. La imputación de la Fiscalía es haber entregado dinero para campaña. La pregunta es lógica básica. En esa hipótesis, ¿la hace o la vincula con una organización criminal de nivel internacional? ¿Así funciona? Yo creo que se trata de una decisión inadecuada. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir confiando en lo que la justicia pueda resolver. ¿Van a presentar el recurso de casación? Vamos a, obviamente, ir a la Corte Suprema porque nos parece que la sala tampoco
cumple con aquellas reglas aprobadas por la propia Corte Suprema para dictar una prisión preventiva. Ustedes verán, porque seguramente tienen ya la resolución, que al final la Sala Penal Nacional de Apelaciones resume en dos los argumentos para la prisión preventiva: el poder otorgado a una prima para que sus hijas viajen y la imputación del delito de lavado de activos. Eso ciertamente es insuficiente. Cabe resaltar que el letrado de la ley señaló que desde el fiscal Juárez, que postula prisión preventiva, hasta el juez Carguancho, que dicta la sentencia, la sala de apelación se quedó con solo dos argumentos que carecen de validez. Cuando el fiscal Juárez postuló la prisión preventiva, invocó 9 hechos que se supone se traducían en peligro procesal. El juez Concepción descartó 5 y quedó 4. Esta sala ha tomado 2 y con las 2 funda una prisión preventiva. Y reitero, ¿cuáles son esas 2? Haber tomado la decisión para que una prima pueda viajar con los niños por la Navidad o en vacaciones, porque ese poder se extendió en noviembre del año pasado. Yo pregunto si un poder que se extiende en esos términos puede fundamentar con seriedad un peligro de fuga. Nos parece que no. Y en segundo lugar, la imputación de crimen organizado y lavado agravado es ya una imputación que está hecho desde el primer día, desde el 16 de junio del año 2006, es decir, hace más de un año. A título de que hoy ese elemento que en su momento se valoró para imponer una comparecencia con restricciones, a título de que hoy sirve para imponer una prisión preventiva. El abogado de Nain Heredia indicó que hay posibilidad de presentar un habeas corpus por la arbitrariedad del juzgado, ya que están luchando por la libertad de la ex primera dama y el ex presidente de la República. Estamos comenzando a hacer la evaluación procesal de lo que corresponde hacer. Obviamente, en principio, es una casación por la Corte Suprema, pero en segundo lugar, la posibilidad de un habeas corpus es una posibilidad también real, pero también hay que decirlo con mucha claridad, la posibilidad de recurrir a instancias supranacionales, porque la arbitrariedad en una decisión judicial no se puede admitir. Aquí estamos trabajando un asunto vinculado con libertad y por tanto las privaciones de libertad, como dice la ley, como dicen los acuerdos de la Corte Suprema, como dicen las normas internacionales, tienen que basarse sobre elementos razonables vinculados con el peligro procesal, que en este caso no existen. De manera que si agotamos la vía interna, vía casación, una acción de garantía, un habeas corpus o recurrir a una instancia supranacional, lo haremos. Eso con todo respeto de las instituciones en el país, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. Discrepamos radicalmente en el sentido de la decisión, pero obviamente eso no impide que nosotros en el acto de defensa tengamos que hacer aquello que es necesario. Por último, el señor Pedraza comentó que la ex primera dama se encuentra sorprendida por este fallo y rescató los comportamientos por parte de la expareja presidencial, ya que acataron todas las citaciones y resaltó que ningún político actuaría de la misma manera. Bueno, ella se siente fortalecida igual, es una decisión que ciertamente no le esperaba y probablemente, como es natural, en su momento le impacte. Lo peor que puede pasar a una persona es privarle de su libertad. Yo conozco la cárcel desde hace muchísimos años y no hay nada más dramático en una persona que ser privado de libertad. Pero junto a ese tema está la entereza de haber hecho siempre lo que la justicia dispuso. Esa conducta procesal que tiene la señora Heredia y el señor Humala no la va a mostrar ningún político hasta ahora. Finalmente, los abogados se retiraron del recinto penitenciario en la camioneta del señor Wilfredo con dirección a la Diroes. Bien, estamos en un plano en donde ya la defensa está anticipando cuál es la salida legal en este momento. Ellos van a seguir con el tema de la casación y también van a presentar un habeas corpus. Doctor, otra de las cosas que se viene cuestionando es el respeto de la celeridad procesal de los plazos. Ha sorprendido a todos que esta audiencia de apelación se haya dado en el plazo correspondiente. Debería ser así también con todos, con todos los procesos. Sí, es cierto, Claudia, debería ser así con todos. Se tiene que respetar el debido procedimiento o debido proceso, que también es otro principio procesal básico,
Respecto a lo que señala el señor Pedraza, bueno, parece que estuviera hablando por la herida, y también a mí lo que me preocupa es que no sé si lo están manejando esto mediáticamente, porque solamente se centra el debate en el tema del peligro procesal. Pues claro, pues si uno analiza el tema del peligro procesal, para el caso de Nadine, bueno, se ha corroborado más o menos con el tema de que le dio el poder, pero también se ha acreditado el tema de ponerle trabas a la justicia, o sea, se están olvidando de ese otro requisito que yo digo, que también, o sea, de acuerdo a lo que establece la norma, es o uno u otro, o peligro procesal o ponerle trabas a la justicia. Y en el caso de Nadine se ha aplicado peligro de fuga con el tema del poder y trabas a la justicia por el tema de que estaba trasladando sus bienes a nombre de sus hijas, y también por el tema de que falsificó su letra en las agendas, y en el caso de Humala solamente han considerado tabas el tema de... a él, por ejemplo, no se le aplica peligro de fuga, pues porque no tiene peligro de fuga, pero sí tiene poner obstaculización a la justicia. Y en este caso, comprar testigos. Y acá está clarísimo, incluso lo puedo leer. Artículo 270, artículo 270 del Código Procesal Penal. ¿Qué es peligro de obstaculización? 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Eso no es lo que hizo Nadine, falsificando su letra en sus propias agendas, o sea, para desvirtuar. Se cumple ese requisito. El otro, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal. Esa es la compra de testigos, pues. Entonces, yo pienso que el debate legal lo está politizando, o sea, está tratando de justificar que porque no hay peligro procesal al 100%, en el caso de Nadine, puede haber un criterio divergente, y no se aplica para el caso de Humala, es lo que quiere tratar de justificar que no se está cumpliendo ese tercer requisito, y por ende deberían estar libres, y como no razona como él quiere, la sala penal está presionando mediáticamente y engañando de alguna manera a un gran sector de la población que no sabe de derecho penal, y diciendo que ya no se cumple el peligro procesal, por ende están libres, y si es que no, es injusto, hay persecución política, y los victimiza, ¿no? Porque hay que recordar que más allá de que Pedraza todos se han declarado ahora perseguidos políticos. Alejandro Toledo es perseguido político, los Humala Heredia también se sienten perseguidos políticos. Estamos ante un sistema de corrupción que ha destapado, que hay pruebas de por medio, que hay los colaboradores eficaces han declarado, y no podemos tapar el sol con un dedo, doctor. Sí, bueno, en verdad, en general el sentimiento de la población actual es de que, bueno, existe un gran descontento social, y uno se da cuenta que el problema no es el sistema, sino que la corrupción es el sistema, ¿no? La corrupción es el sistema, y esto ha traído desde que, bueno, sobre todo el expresidente Toledo, que tanto hablaba de corrupción, el presidente Humala, que incluso era enemigo jurado del fujimorismo y de mismo García. Entonces se maneja un doble discurso, una doble moral, ¿no? Entonces preocupa, y en verdad, bueno, desde el punto de vista de político y sociológico, nos consideran a nosotros, los estudiosos, como una sociedad desviada, es decir, una sociedad con defectos, donde protege el informalismo y corrupción. No todos, pues, ¿no? Pero claro, no todos, pero ese es el concepto que nos tienen los que estudian sociología, ¿no? Entonces, acá lo que preocupa es que pasemos a ser una sociedad del delito, por ejemplo, como México, ¿no? Que ya es un narcoestado, donde se ha perdido el principio de autoridad. Entonces, ¿qué cosa trae más allá de la aplicación de la ley, que es justo que se sancionen a los corruptos, porque eso es lo que debe hacer un sistema de poder judicial eficiente y que defiende, y sobre todo los abogados, que no estamos nosotros para ganar dinero, sino para defender las causas justas, porque ese justamente es el lema del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Entonces se olvidan de estos principios y hacen lo que se le da la gana, ¿no? Entonces acá lo que se ha perdido, Claudia, se está perdiendo el principio de autoridad, y esto crea un vacío del poder que puede ser aprovechado por un montón de grupos radicales de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuál es el mensaje que se le da al ciudadano, a los jóvenes, al tener a un presidente, bueno, a dos presidentes, expresidentes presos, a un expresidente fugado, a uno que lo cuestiona y a otro también que se le cuestiona, que al actual, de que también está en el tema, por eso que votó a Príncipe y a Ampuero? Y que le conviene además que Alejandro Toledo no regrese. Exacto, porque está pagando favores políticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da de los últimos 30 años a la población? O sea, si el presidente roba, si el presidente lava activos, entonces ya, pues yo también lo puedo hacer, pues, ¿no? Porque ese es el mensaje. Si él lo hace, si él es el padre del país, él es el máximo titular que tenemos acá y que representa a todos. Roba, entonces yo también puedo robar. Entonces esto
aparte del descontento social, puede traer un caos político que ya se está reflejando también, sobre todo en los grupos de radicales, por ejemplo, el SUTEP, lo que está haciendo la izquierda, los señores del Momadef, que también están metidos ahí, los señores de la huelga médica. Entonces, preocupa porque de verdad no sabemos qué puede al final suceder, ¿no? Bien, doctor, vamos a seguir con mucha más información. Yo quiero hacer un aviso importante. A través de Digital TV Perú, el día de hoy usted va a poder ser parte de una de las conferencias más importantes de Latinoamérica. Agustín Laje encabeza esta jornada junto a Nicolás Álvarez y a dos ponentes más. Hay Cristian Rosas. Hay un cambio de locación, solía hacerse en la derrama magisterial, pero este conversatorio va a ser en Huiracocha 2010 en Jesús María. Hoy desde las 4 de la tarde. Las entradas están agotadas. Agustín y Nicolás, ellos son autores y además son polemistas argentinos por este libro negro de la nueva izquierda. Hoy se va a tratar qué es y cómo destruir la ideología de género. Usted lo verá a través de Digital TV Perú, en vivo desde las 4 de la tarde. No se pierdan este súper tema, que además es uno de los temas que se ha vuelto controversiales en los últimos tiempos y que gracias al fenómeno del niño, gracias a Lavallato y gracias a todo lo demás, se ha dejado de lado, la ideología de género. Vamos con más información. El hermano mayor de los Humalatazo, Ulises, dijo que la política es mediática y comparó a las entidades de justicia con los chosicanos. En el Perú la justicia es más mediática que jurídica muchas veces. Los jueces ceden a la presión política, los jueces ceden a la presión económica, los jueces ceden a la presión mediática, y en este caso eso es lo que aparentemente ha pasado. Pero en una suerte de republiqueta como la que vivimos en nuestro país, la jerarquía del derecho no es así. La jerarquía del derecho es poder político, poder económico, ahora poder mediático, y recién ahí entra la Constitución, etcétera. Pero parece que entre el Poder Judicial y el Ministerio Público están como los chosicanos diciendo, mire, para que la opinión pública diga, sí, los fiscales están trabajando, sí, los jueces están trabajando, y están pues mostrando que están detrás, que sacan comunicados, interpretan las cosas de manera subjetiva, y eso yo creo que está mal. La mediatización de la justicia no lleva a nada bueno. ¿Usted cree en la inocencia de Ollanta y Nadine? No, yo no estoy hablando de la inocencia o de la culpabilidad de ellos. Simplemente yo digo que mientras uno no sea sentenciado, uno es inocente. Y mientras uno es inocente, uno no tiene por qué estar preso. Salvo excepciones, pues, ¿no? Pero no, pues, ¿a qué es la regla? ¿Pero para usted recibieron dinero o no? Para mí, yo digo que ellos han recibido dinero para la campaña. Pero yo creo que han recibido dinero todos los candidatos, porque si no, no llegaban. Porque te pones a pensar, la campaña de segunda vuelta, hasta segunda vuelta debe costar 10 a 15 millones de dólares. ¿De dónde saca esos 10 o 15 millones de dólares cualquier candidato? Tiene que recibir pues plata de donde sea, si no, no gana. Si no tienes 10 millones de dólares, no vas a llegar a la segunda vuelta. ¿Eso que nos condena a que todos nuestros o los postulantes a que sean presidentes reciban dinero ilícito? Estamos condenados con el sistema. Bueno, la posición de Antauro se tiene que entender porque Antauro está preso. Antauro pudo beneficiar del indulto de parte de su hermano y su hermano no lo hizo. Y en ese sentido, yo también, si fuera Antauro, estaría molesto con Ollanta. Y de hecho, una de las razones, quizás la principal, por la cual la familia se quebró y por la cual, por ejemplo, yo me distancié de Ollanta, fue que no le dio el indulto a Antauro. Yo creo que paradójicamente va a fortalecerse algo. Yo creo que mucha gente dice que se va a fortalecer el nacionalismo. Yo creo que sí, ¿no? Porque esta suerte de martirologio al cual están siendo sometidos Ollanta y Nadine va a favorecerlos de alguna manera, ¿no? No es el martirologio que a mí me gustaría, ni que me gusta ver en mi hermano, ni en él, ni en Antauro, pero la política es así, ¿no? Bien, recordarles que hoy además en nuestra segunda jornada, 7 de la noche, el señor Isaac Humala en la mesa de conducción de Noticias en Digital. Él es el padre de los Humala. Vamos a conversar un poco con él sobre lo que opina frente a esta confirmación finalmente de prisión preventiva a la expareja presidencial. Doctor, veníamos conversando de que finalmente está probado este peligro de fuga u obstaculización. ¿Usted qué luces le ve a este proceso?
Yo considero que, bueno, para empezar, otro de los principios del derecho procesal es la recurribilidad o impugnación de las resoluciones y la probabilidad de instancia, ¿no? Y el señor Pedraza tiene el derecho, como cualquier persona, cualquier procesado, cualquier agraviado, de interponer el recurso que él considere pertinente. En este caso, él dice que se va a ir por la casación penal o se va a ir por el tema del habeas corpus. Por el lado de la casación, él la puede interponer, pero mi interpretación está más que probado, o sea, ya probado en el sentido de formal, ¿no? Porque la prueba material se ve en el juicio, todavía que recién va a iniciarse. O sea, está acreditado, mejor dicho, formalmente, y se cumplen estos 3 requisitos procesales para que le den detención preventiva. Yo considero, y me aviento otra vez a hablarlo, que va a ratificar la sala, la Corte Suprema, no va a casar, o sea, no va a revocar la resolución de segunda instancia, por justamente lo que veníamos conversando, ¿no? Porque a pesar de eso hay 2 nuevos hechos que se acredita, sobre todo ya indicios suficientes del delito, de que hay 65 personas, como nuevo hecho lo ha considerado la sala penal, ¿eh? Que no lo había visto eso Concepción Carhuancho, 65 declaraciones que dicen de que no aportaron dinero, o sea, y después es más claro que el agua, pues, si bien Ollanta lo niega, ya Odebrecht, que está afuera con Barata, de repente ya se puede dudar de su palabra, ¿no? Porque están con ganas de embarrar a todos, pero que hayan 65 personas que digan que ese dinero nunca entró y nunca entró a las cuentas, y encima ese dinero ellos nunca aportaron 100.000 soles, 200.000 soles, es más que lógico, pues, que hay indicios suficientes del delito. Entonces, en mi opinión, yo creo que se tiene que defender la legalidad, se tiene que defender la honorabilidad del Poder Judicial. Yo creo que son casi 200 años de república en donde el país, el mensaje que le tiene que dar el Poder Judicial, que está tan desprestigiado y por los suelos, y que todo el mundo piensa de que hay que coimear para ganar un juicio, o el poder tiene que primar, o la plata por encima del derecho. Entonces acá el mensaje que tiene que traer nuestra Corte Suprema, que es la máxima instancia de justicia de nuestro país, tiene que confirmar esa detención preventiva. Ahora, por el otro lado del habeas corpus en español o en cristiano significa traerme el cuerpo, es decir, es un proceso constitucional que se inicia cuando te restringen la libertad. Y no solamente la libertad de estar detenido, puedes estar en la cárcel, puedes estar secuestrado, pueden restringir tu libertad de tránsito, por ejemplo, con tantas cercas que se ven en las ciudades, ¿no? O sea, cuando un privado o el Estado vulnera tu derecho a la libertad, se interpone un habeas corpus. Él puede hacerlo, pero yo dudo que prospere porque aún todavía no se han agotado las vías previas. En este caso, si la casación es la última instancia, no puedes interponer 2 acciones, pues porque le van a declarar improcedente por la falta de agotamiento de vía previa, ¿no? O porque también se presenta una excepción de que existen 2 vías que satisfacen la misma. Eso es derecho procesal constitucional. Cuando existen 2 vías subsidiarias que satisfacen el mismo derecho, pues porque no vas a cuestionar la casación, la libertad, y la libertad ilegal, entre comillas, a través de un habeas corpus, pues, o sea, no puede haber 2 procesos, o es uno o es el otro. Seguramente yo, como abogado, pienso de que primero va a esperar que se agote la casación, y si de la no pierde, darse, va se por va el habeas corpus, y quizás se termine yendo hasta la Corte Interamericana. Esperemos nomás que se cumpla Yo creo que va a ir hasta la Corte Interamericana. Es lo mismo que está pasando con el doctor Benítez, que él presenta los habeas corpus, no le van a funcionar, exacto. Y no va a parar hasta la Corte. Así es. Nosotros venimos analizando la situación de Ollanta y de Nadine, pero esto abarca mucho más. Está envuelto también, inmiscuido, el hermano, la mamá. ¿Cuál sería la situación jurídica para ellos? Y para Verónica Mendoza, además, que también ya está también dentro del... Sí, según la información que yo manejo, al haberse ya casi, o sea, ahorita lo que se está discutiendo es la detención preventiva, va o no va. Ahora lo que corresponde es pasar a juicio, esperar la acusación. Y o sea, ahorita no es etapa para buena suerte de su hermano, de los primos, de la mamá, de Verónica Mendoza, que también están metidos en el pleito. Como ellos no los han tocado, porque hay un sector de la prensa que no los ha querido tocar, o sea, ya no corresponde ver si procede o no su detención preventiva. Estarán con comparecencia, a lo más, pero lo más probable es que con la acusación fiscal, ahí se va a determinar de que existe responsabilidad, porque hay que recordar que Verónica Mendoza era secretaria personal, y incluso su letra se ha encontrado en las agendas, y ella manejaba el dinero también. Entonces lo que corresponde es que en la acusación, seguramente, no creo que haya sobreseimiento, porque el sobreseimiento es decir, archivar, mejor dicho, ¿no? Archivar. No creo que se archive, porque si hay un indicio de detención preventiva, es porque tenemos casi probado, por decirlo así, casi acreditado que se ha cometido el delito. Entonces lo que corresponde es una acusación,
para que bueno, les pongan la pena privativa de libertad y posiblemente esté Verónica Mendoza y esté... ¿Por qué? Porque el lavado de activos no es pues que una persona solamente hace... Lo hizo solo, ¿no? El lavado de activos implica, como bien menciona Pedraza, aunque él lo contradice, es una organización criminal, ¿no? Existen mandos, ¿no? Y lo que han hecho estos señores es utilizar un partido político para lavar dinero, que era supuestamente para hacer campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ese dinero ingresó a las cuentas del Partido Nacionalista, sino se manejaba de manera personal. Y aparte de ello, porque ese dinero no se utilizaba para fines políticos, se veía que la señora se iba de viaje, ¿no? Los hermanos han adquirido esa casa, que no se sabe cómo se adquirió esa casa, esa propiedad, que también salió la pasada en un programa, ¿no? Entonces han utilizado de fachada, mejor dicho, un partido político para lavar dinero, una ONG que se llama Prodin. Entonces, para mí está más que acreditado, es cuestión de tiempo, pero eso sí, lamentablemente la sentencia no se puede dar mañana, sino que hay que esperar que se cumplan los plazos procesales, hay que esperar el debido proceso. Y bueno, esperar la sentencia, ¿no? Pero seguramente Pedraza, ya como dijo, que ya anticipó que se iba a ir a la habeas corpus, yo considero que va a ser siempre su pretexto ese, ¿no? Como me restringieron la libertad, es ilegal este proceso. Va a decir siempre, y seguramente el próximo argumento, cuando haya acusación fiscal, va a decir, no, como inicialmente hubo un vicio procesal porque le dieron detención preventiva ilegal, y por ende hay un vicio procesal, y este juicio hay que declararlo nulo, y ese va a ser ese es el razonamiento de un abogado, que bueno, en este caso de parte, que lo está defendiendo, ¿no? Entonces, como es nulo, voy a irme hasta la Corte Interamericana para declarar la nulidad del juicio, para que me puedan liberar, ¿no? Y así, yo espero y tengo la esperanza de que el Poder Judicial actúe como debe de ser, y tiene que reivindicar ese nombre que tiene que tener un Poder Judicial autónomo, y que sobre todo, que empezó todo esto con el juez Concepción Carbancho, que es un juez como tiene que ser, correcto y con mano dura, y no ser pues blandengues y de tantos comechados que existen en el Poder Judicial, que más están interesados en el diezmo, en la plata, y no ven, porque el pueblo tiene sed de justicia, Claudia. Claro que sí, esperemos que sí. Precisamente cuando hablamos de este caso ya vimos la parte legal con usted, pero vamos a escuchar también a los peruanos, quienes luego de escuchar este fallo del Poder Judicial se han pronunciado respecto a si la expareja presidencial debe permanecer o no en prisión preventiva. Veamos. Para la gran mayoría de peruanos, la expareja presidencial Humala Heredia sí debe quedar cumpliendo su prisión preventiva de 18 meses por lavado de activos. Hasta hay algunos que piden cadena perpetua. ¿Cárcel? Bueno, yo creo que sí, igual van a ir a la cárcel si hay malversación de fondos, ¿no? Entonces, ¿también tú estás de acuerdo de que el juez haya cumplido esa medida? Sí, yo creo que sí, ya era hora ya de que ya esté por ahí, ¿no? Por todo lo que ha hecho también. Si se comprueba que han cometido la falta, debe quedarse. ¿Para usted? De igual modo. ¿Está bien el fallo del juez? Sí, ¿Que se quede todavía? Creo que sí, honestamente creo que sí. ¿Y para usted también? ¿Está bien que se quede o no? Que se quede. ¿Para usted? Cadena perpetua. Cadena perpetua para ambos. Para los dos. De robar. Es que los peruanos ya se sienten cansados de que los presidentes que ellos eligen siempre terminen decepcionándolos. Claro, si estudiamos desde la época republicana, no hay presidente que no ha robado. ¿No? Ahí tenemos los problemas del Salitre, la guerra con Chile, el traidor Piero, todos nuestros gobernantes han llevado las uñas para llevarse nuestra riqueza del Perú. La mayoría de la población sí cree que es conveniente que tanto Ollanta como su esposa Nadine cumplan con su prisión preventiva por temor a una posible fuga. Toda persona que haya cometido errores, se haya corrompido y no haya respondido a la responsabilidad que el pueblo le dio, no debería cumplir honestamente, legalmente, conforme a ley. Bueno, está bien, porque tienen que cumplir con lo que han hecho, pues, porque no es justo que hayan entrado al gobierno y se han llevado la plata de tanta gente pobre. Para usted, ¿ellos son culpables o inocentes? Yo veo que la que es culpable es su esposa. Sí, parece que sí, porque cuando ha estado gobernando se veía que la que gobernaba era ella, no Ollanta. Sí o sí se tienen que quedar a cumplir. Claro, sí, tienen que cumplir, así tiene que ser con todos para que puedan aprender, así ya no roben ya. Esta es la opinión que comparten la mayoría de los ciudadanos, que sienten que la justicia puede alcanzar al resto de mandatarios que están implicados en el mayor caso de corrupción del caso Odebrecht. Los congresistas de las distintas bancadas también opinaron con respecto al fallo judicial que desestimó la apelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia para revocar esta prisión preventiva.
Hoy, en el día del juez, el Poder Judicial rechazó el recurso de apelación para dejar sin efecto la prisión preventiva que recae en el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Ante eso, hoy en Los Pasos Perdidos, los parlamentarios de distintas bancadas se pronunciaron con respecto a la situación de la expareja presidencial. Bueno, de respeto a la autonomía del Poder Judicial y a las decisiones que estos toman. Me imagino yo que la sala de apelaciones habrá evaluado los elementos, los criterios, los indicios que tenían y las pruebas para confirmar la resolución de primera instancia. Bueno, es una pena que un expresidente tenga que pasar año y medio en prisión llevando un juicio por estos graves hechos de los que se le acusa, pero bueno, eso pasa pues cuando uno llega al poder solamente buscando riqueza, buscando fortuna, ¿no? Es lamentable realmente. Es evidente que hay un peligro procesal cuando hay imputaciones de lavado de activos, que es un delito grave, y la sala creo que lo ha considerado así. Hubiese sido una pésima señal que puede existir en nuestro país la comisión de un delito de lavado de activos por sumas que superan los 3 millones de dólares y que se establezca una comparecencia. Eso hubiese sido una pésima señal para la lucha contra la corrupción y el tema del lavado de activos, ¿no? Hay que respetar las decisiones judiciales, ¿no? Esas son decisiones totalmente independientes. Creo que el tema que haya transparencia en este proceso hace que las cosas sucedan como sucedan y estemos informados. Y los jueces, hoy día los felicito porque es el día del juez, además, los jueces tienen que tener esa libertad de no tomar decisiones por presiones políticas ni presiones mediáticas, ningún tipo de presión. O sea, sus decisiones deben estar bien fundamentadas. Yo entiendo que se han tomado esas decisiones porque deben estar considerando los fundamentos que le da la Fiscalía, ¿no? Todos, al parecer, muy de acuerdo con que no se revoque la orden de prisión preventiva para la expareja presidencial, que este 14 de agosto cumplirá un mes de haber sido sometidos a esta medida cautelar. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Por su parte, el fiscal Germán Juárez Atoche ya tendría lista la acusación escrita solicitando el pago de reparación civil al Estado a cargo del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia Alarcón continuarán en prisión por 18 meses, de los cuales ya transcurrieron casi un mes. Luego que la Sala Nacional de Apelaciones, a cargo de César Saguanay, rechazara el recurso presentado para levantar la prisión preventiva para la expareja presidencial, el Ministerio Público ya tendría lista la acusación en contra de los Humala Heredia. Yo creo que sería ideal para que podamos tener, pero tampoco sé cuáles son los fundamentos, yo no soy abogada, me imagino que ellos tienen que preparar bien su fundamento para llevar a la acusación, ¿no? O sea, así que creo que hay que respetar la independencia tanto de la Fiscalía como esa autonomía que tiene el Poder Judicial, ¿no? Para que esto suceda, la Fiscalía tendría que realizar la pericia contable para calcular el patrimonio de Ollanta Humala y su esposa, ya que presentaría desbalances en sus ingresos declarados. Sí, yo creo que en temas como esto, creo que el fiscal, ahora que van a estar tranquilos, que ya no hay peligro de fuga y que está a buen recaudo pues la expareja presidencial, lo que tiene que hacer es avanzar con formalizar la denuncia para que se pueda de una vez procesar ya rápidamente al señor Humala y al señor Heredia. Lo peor que podría pasar pues es que pasen los 18 meses y que no haya una sentencia ni absolutoria ni condenatoria y que nuevamente tengan que salir en libertad y tengamos que estar nuevamente preocupados porque si estos señores se quedan o se van. El objetivo de esta solicitud es el cobro de la reparación civil que tendrá que pagar el exmandatario y su esposa, en caso de ser hallados culpables del delito de lavado de activos. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bien, vamos cerrando esta edición. Hoy nos ha acompañado el doctor Víctor Quijada, a quien le agradezco nuevamente el tiempo que siempre tiene para poder venir a compartir y esclarecer sobre todo a la opinión pública lo que viene ocurriendo en el caso Humala Heredia. Es importante que la gente conozca la información y que podamos finalmente sacar nuestras propias conclusiones y estar a la expectativa, sobre todo, del sistema judicial. Yo le pido, doctor, que vaya concluyendo y que dé un mensaje final
Gracias, Claudio. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. En verdad, yo siempre tengo la proposición de venir a hablar las cosas con la verdad, porque para eso uno estudia Derecho. Y en segundo lugar, bueno, pues yo tengo la esperanza de que la Sala de la Corte Suprema Penal, que va a revisar seguramente la casación en un par de meses, porque no creo que eso sea algo con celeridad, porque hay que recordar que normalmente las casaciones penales las están revisando de un año para otro, o sea, de repente como aquí sí se está aplicando entre comillas el debido proceso y los plazos, de repente en 2 o 3 meses debemos tener ya la audiencia para ver justamente la discusión si es que se revoca o sigue detenidos preventivamente. Pero más allá del aspecto legal y formal, yo vuelvo a insistir en que supuestamente se tiene que aplicar acá la ley, ¿no? Hay que defender la ley y es momento de que el Poder Judicial se reivindique históricamente con el país, porque normalmente lo que se ve, y hace un momento mostraste una nota interesante, de que los ciudadanos se sienten desilusionados. Totalmente. Totalmente, ¿no? Y si hablan de perjudicial, corrupción, hablan del... Y esto debilita a las fuerzas políticas, debilita la confianza, merma la confianza de un ciudadano. En las últimas elecciones, doctor, nosotros hemos tenido siempre que elegir por el mal menor, y eso no puede pasar. Necesitamos una renovación política que trabaje, que se note, y para que nos pueda devolver la confianza finalmente. Es cierto, en verdad lo que tú mencionas, existe una gran desilusión, descontento, pero también es responsabilidad de nosotros como jóvenes también de difundir el mensaje, y aparte de ello, llamar también a otros jóvenes de que se sumen a que participen en política, que no se desentiendan de política, porque uno se desentiende de política, pasa lo que está pasando ahora en nuestro país. Y hace un momento un señor bien lo dijo, esto siempre pasó con Nicolás de Piero, en la guerra con Chile, en la época de Salitre, en el tiempo de Enrique de Meix, con los ferrocarriles, que era un sistema parecido a la Bajato, a la Odebrecht. Entonces, para que no se repita la historia, a casi 200 años de la fundación de la República, el año 2021, lo que se supone que debemos hacer nosotros es ser más participativos como ciudadanos, interesarnos más en las cosas que están pasando para evitar casos de corrupción. Entonces es momento de que la población, de que los jóvenes tomen manos sobre el asunto para hacer un cambio, una renovación política que se requiere en el país. Así es, doctor. Agradecerle, y además Digital quiere felicitarlo por ese nombramiento en la Comisión de Grados y Títulos de la Universidad San Martín de Porres. Nos sumamos a esta celebración y a esta felicitación. Él ha sido el doctor Víctor Quijada, analista político, a quien le agradezco, y nosotros vamos cerrando esta jornada informativa, no sin antes hacer un anuncio importante. Ya lo anuncié hace minutos, nosotros vamos a transmitir hoy en vivo desde las 4 en punto de la tarde esta conferencia, ¿qué es y cómo destruir la ideología de género? Juliana Caxia, Nicolás Márquez, Agustín Laje y Cristian Rosas, a cargo de este gran tema, esta gran ponencia, la ideología de género como construcción social. Ellos son autores del libro negro de la nueva izquierda. No se lo pierdan, este tema va a servir de mucha... de verdad, yo les digo, a las personas que en este momento no tienen una postura formada en cuanto a ideología de género, hoy van a tener la posibilidad de poder empaparse de información a través de estos grandes ponentes, a partir de las 4 de la tarde, a través de digitaltvperú.com. Nosotros desde las 3 de la tarde vamos a comenzar esta gran transmisión en vivo, llevando cada uno de los pormenores. Estén conectados, no tenemos tiempo para más. Tengo que despedir esta jornada informativa agradeciéndoles como siempre cada uno de sus comentarios y la sintonía que Digital está teniendo a lo largo de estos meses. Los espero además 7 en punto de la noche, la otra cara de esta historia, el señor Isaac Humala en nuestra mesa de conducción. Esto ha sido todo por el momento, nos reencontramos más tarde. Permiso, linda tarde.